tratamos de respetar mucho las características del jugador, es decir, lo que le ha llevado a estar con nosotros en ese momento. Un jugador que nos llega con ya un bagaje y una experiencia ha llegado a ese nivel de alguna forma. Y tratar de respetar esas características, prestar atención a las necesidades que pueda tener, y a pesar de lo que acabo de decir, de respeto a esas características y a qué es lo que el jugador o qué es lo que le ha llevado a llegar hasta nosotros, siempre me he encontrado con que obviamente además con cualquier jugador podemos aportarle algo, siempre podemos mejorar algo, incluso si es alguien que viene con un bagaje excelente y ya maneja la técnica de muchísimos ejercicios fenomenal y ha trabajado con distintos preparadores físicos y demás, siempre seguro que hay algo que cada profesional puede aportar y siempre, aunque sea en mayor o menor medida, tratar de ayudarla a evolucionar a lo largo de la temporada. Buenos días, compañeros. Estamos una semana más en el podcast de As-Sport y hoy estoy encantado porque tengo aquí conmigo a Alejandro García, es probador físico en Rusia, en Lokomotiv Kuban. Y bueno, quiero en primer lugar agradecer tu tiempo, que no es fácil encontrar un hueco y menos aún en vacaciones, que tenemos pocas y hay que disfrutarlas. Así que nada, Alejandro, en primer lugar, un abrazo enorme por estar aquí y muchas gracias por haber venido con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros, como siempre. Un placer colaborar y estar con vosotros en cualquier cosa que hagáis, que siempre le ponéis mucho cariño y mucha profesionalidad y eso siempre se agradece y nada, un saludo muy grande a cualquiera de los que nos pueda estar escuchando. Perfecto, pues vamos ahora, antes de arrancar y de entrar en lo más específico, me gustaría que te presentases un poco a nivel personal y sobre todo a nivel profesional, que nos cuentes cómo has llegado a estar ahora mismo en Rusia, cuántos años llevas, cómo ves tu futuro profesional, es decir, que nos cuentes un poquito de ti a nivel personal y sobre todo profesional. Muy bien. Pues bueno, a nivel personal yo siempre he sido un fanático del básquet. Jugué hasta que me di cuenta de que como jugador no iba a llegar al nivel que a lo mejor yo quería. Siempre he pensado en poderme dedicar profesionalmente a algo relacionado con el baloncesto. Entonces decidí estudiar INEF en la Politécnica en Madrid y siempre estuve relacionado todos los años con algún club, algún equipo de básquet, haciendo cualquier cosa que estuviese alrededor del mundo del baloncesto. A partir de ahí, a nivel formativo, pues hace unos años pude acabar el doctorado y he ido realizando durante los años algún que otro máster para mejorar mi formación. En cuanto a trayectoria profesional, yo empecé en un club, bueno, a veces digo pequeño, pero ya no es para nada pequeño, que es Alcobendas en Madrid. Ahora ya han sido capaces de mantenerse unos cuantos años tanto en Liga Femenina 2, Liga Femenina Challenge, como en Liga EVA, incluso en algunos momentos en Le Plata y llevando algunos equipos de formación a campeonatos de España. A partir de ahí tuve la suerte, nada más acabar la carrera, de conseguir un trabajo en baloncesto femenino, en Liga Femenina. Estuve 2 años en Ibiza, 1 año en Salamanca, otro en Valencia. Fueron años muy buenos porque todos fueron con el mismo entrenador, entonces me permitió aprender, desarrollar una metodología y poder trabajar de manera cómoda con un gran entrenador. Después de ese periodo empiezo a trabajar en la Universidad Europea, aquí en Madrid. Yo soy de Madrid, que no lo he dicho, y es donde me encuentro ahora mismo de vacaciones, y empiezo a combinar eso con trabajar en algunos equipos de cantera, sobre todo en el Estudiantes. Bien. Y a partir de ahí, un buen día me sale la oportunidad de ir a Rusia, de fichar por Khimki, cuando estaba Dusko Ivanovic de entrenador. Esto ya es la temporada 16-17, ¿vale? 2016-2017, y desde entonces por ahí ando. Ahora esta temporada siguiente, la que va a empezar, ahora nosotros empezamos pretemporada en torno al 1 de agosto, pues será mi séptima temporada, mi séptimo año en Rusia. Perfecto, pues muy completa tu resumen, muy interesante. Y a continuación me gustaría saber algo que siempre se lo pregunto a los entrevistados, y es que nos cuentes un poco
¿cuáles son los puntos clave de tu filosofía? Al final creo que todos concebimos la preparación física de una forma más o menos personal, es decir, cada uno tenemos nuestro punto de vista ligeramente diferente. Entonces, para ti, ¿cuáles son los pilares que conforman tu filosofía como preparador físico? Muy buena esta pregunta. Sí, sí. Pues yo algo que he cambiado con los años y que ahora llevo como máxima dentro de mi trabajo es que creo que mi objetivo tiene que ser obtener el máximo rendimiento en el contexto actual. Es decir, creo que nunca va a existir un contexto ideal, ese que nos planteamos cuando a lo mejor pensamos en cuál sería nuestra metodología de trabajo, el entorno en el que creemos que podríamos desarrollar el máximo potencial de lo que nosotros conocemos o cómo podríamos trabajar con los jugadores. Pero creo que rara vez, vamos, a mí nunca me ha ocurrido. Siempre ha habido cosas que cuando yo he reflexionado, pues esto lo haría distinto o esto lo haría de otra forma o esto. Y como al final trabajamos con mucha gente en un grupo multidisciplinar, creo que es imposible y a veces pienso que es incluso hasta bueno que no todo se vaya a llevar a cabo como nosotros a lo mejor nos plantearíamos. Entiendo que esto para algún preparador físico a lo mejor que lo esté escuchando le puede chocar, pero creo que es la realidad. Dentro de eso, obviamente, creo que existe una capacidad de adaptación nuestra, es decir, yo, por ejemplo, en Lokomotiv Kuban he trabajado con 6 entrenadores jefe, entonces cada uno pues me ha pedido o exigido o ha querido ciertas cosas de una determinada manera. Entonces, eso al final nosotros al trabajar dentro de un staff amplio tenemos que aceptarlo y tenemos que satisfacer lo que considera el entrenador, que es lo más adecuado para ese grupo. Pero creo que por otro lado nosotros luego ya tenemos esas cosas, digamos, indiscutibles, esas cosas en las que cada preparador físico cree y que no deberían ser objeto de cambio en función de, por ejemplo, el entrenador que llegue. Para mí, esa parte, por ejemplo, es el trabajo de fuerza, ¿vale? Yo creo mucho en el trabajo de fuerza por diferentes motivos, por todo lo que he podido leer, por las evidencias científicas que tenemos que pueden, obviamente, no solo influenciar en el desarrollo del potencial de rendimiento del jugador, sino también en esa reducción de posible reducción de lesiones, diferentes cosas. Pues para mí, por ejemplo, lo innegociable es cómo trabajo la fuerza, cómo organizamos las sesiones de fuerza, cuánto trabajamos a lo largo de la semana, cómo lo hacemos, etcétera, etcétera. Eso trato de que sea algo que nunca vaya a cambiar independientemente del entrenador con el que vaya a trabajar. Que luego al entrenador, pues por poner algunos ejemplos, le guste más un tipo de trabajo de calentamiento previo a la sesión de básquet o que le guste más que en pretemporada podamos hacer un poco más trabajo fuera de la pista o dentro de la pista, bueno, pues eso ya creo que cada uno somos capaces de manejar las herramientas que tenemos para satisfacer esa parte, pero yo, como decía, pues por ejemplo, la parte del trabajo de fuerza, desde un principio explico y hago ver a los entrenadores que para mí es un porcentaje altísimo de lo que yo voy a realizar dentro del grupo y que por lo tanto quiero tener, digamos, el control total y que se realice de la forma en la que yo ahora mismo puedo considerar que se debe realizar, ¿vale? A partir de ahí, pues por ejemplo, dentro de ese trabajo de fuerza, prestamos mucha atención a los rangos en los que el jugador va a aplicar esa fuerza, a los tiempos de aplicación de la fuerza, ¿vale? No solo fuerza per se, a una buena evaluación de qué es lo que necesita cualquier jugador. Trabajamos bastante en este caso con encoder lineal, que es el que tenemos nosotros en Krasnodar, pues control de la velocidad de ejecución, pérdida de velocidad y demás para programar el entrenamiento. Y siempre algo que también creo que fue a lo mejor un pequeño error que pude cometer en mis primeros años, tratamos de respetar mucho las características del jugador, es decir, lo que le ha llevado a estar con nosotros en ese momento. Un jugador que nos llega con ya un bagaje y una experiencia ha llegado a ese nivel de alguna forma, y tratar de respetar esas características, prestar atención a las necesidades que pueda tener, y a pesar de lo que acabo de decir, de respeto a esas características y a qué es lo que el jugador o qué es lo que le ha llevado a llegar hasta nosotros, siempre me he encontrado con que obviamente además con cualquier jugador
podemos, podemos aportarle algo, siempre podemos mejorar algo, incluso si es alguien que viene con un bagaje excelente y ya maneja la técnica de muchísimos ejercicios fenomenal y ha trabajado con distintos preparadores físicos y demás, siempre seguro que hay algo que cada profesional puede aportar y siempre, aunque sea en mayor o menor medida, tratar de ayudarla a evolucionar a lo largo de la temporada. Nosotros, por ejemplo, en Krasnodar ahora mismo tenemos una mezcla que para el preparador físico es muy rica y muy interesante, y es que tenemos normalmente fácil la mitad de la plantilla por debajo de los 23 años, con lo cual son jugadores en desarrollo que necesitan un tipo de trabajo distinto, y a lo mejor la otra parte de la plantilla son más jugadores veteranos, tanto nacionales, es decir, rusos como extranjeros, que a lo mejor, no a lo mejor, que requieren por lo general otro tipo de trabajo, con lo cual siempre es interesante, pero siempre tratamos de ayudarles en la evolución, a unos en mayor medida, a otros quizá el rango o el porcentaje de evolución que podríamos conseguir es menor, pero también tratamos de ayudarles en ello. Entonces, más o menos esa sería un poco la filosofía que seguimos. Perfecto, me parece muy interesante porque a mí también me pasaba, sobre todo los primeros años, que me frustraba mucho si no hacía todo lo que en mi opinión era perfecto y bueno, pues no entendía por qué no lo hacíamos perfecto si se puede hacer. Y creo que al final he derivado un poco a lo que tú comentas, que es intentar hacerlo lo mejor posible con los recursos que tengo en el contexto donde estoy. Y creo que en ese momento, pues eso quizás sea lo perfecto. Es decir, no vale la pena frustrarse con lo que podría hacerse mejor cuando en algunas ocasiones no puede cambiarse. Entonces, si se puede cambiar, vamos a cambiarlo. Si no se puede, vamos a adaptarnos y ya está. Y para resumir un poco los puntos clave de tu filosofía, sería que la fuerza para ti sería como la piedra angular, algo muy importante que no quieres negociar, por así decirlo, que se puede adaptar ciertas cosas a pretemporada, cómo se haga la activación, calentamiento, ciertas cosas que al entrenador le hagan sentirse más cómodo, pero que el trabajo de fuerza no puede estar condicionado externamente, sino que tienes que decidirlo tú. Y dentro de la fuerza, muy importante, el rango o los rangos en los que se aplica fuerza. Importante también el tiempo bajo tensión que durante el que aplicas fuerza. También cómo controlar velocidad con un encoder lineal, es decir, pérdida de velocidad, velocidad inicial, etcétera. Que todo eso se vea desde un prisma de la individualización y también intentar que el jugador evolucione durante el año. Es decir, que respecto al punto en el que viene y el que se va, que haya una mejora en ciertos aspectos. Más o menos ese sería el resumen, ¿verdad? Eso sería efectivamente lo que sería nuestra filosofía en Krasnodar ahora mismo. Perfecto, sí, me suena muy bien y yo creo que me siento bastante identificado con ella y seguro que mucha gente también que nos escucha. La siguiente Yo creo pregunta. perdona que te interrumpa, Álvaro. Creo que una de las claves la has dicho también ahí antes con lo de al final la situación ideal o no ideal, y eso es algo que a veces no nos hablan quizá en la universidad o en las formaciones. Tú ves todo como que es demasiado perfecto y al final eso es una de las claves también que nos tiene que hacer ser buenos profesionales, entender lo que has dicho tú, muy bien dicho, de qué es lo que puedo cambiar y qué es lo que no puedo cambiar. O sea, no lo puedo cambiar, no merece la pena que realmente focalice mi energía en ello, porque no me va a llevar a nada, no me va a dar nada. Creo que eso es algo clave en nuestro entorno. Sí, yo creo que sin duda la capacidad de adaptarse es sin duda muy importante en nuestro contexto y el que no se adapte lo va a pasar mal, yo creo, porque hay tantas variables, como tú decías, y tanta gente implicada que es un poco caótico en algunas ocasiones o por lo menos no se pueden predecir ciertas variables o ciertos cambios que se van a dar. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Perfecto. La siguiente pregunta, y es por esta situación tan desafortunada que se está dando con la guerra, y es Uh -huh. cómo ha cambiado tu forma de trabajar, tu metodología, cuando tenías doble competición respecto a cuando compites solamente en la liga doméstica. Entonces, si no recuerdo mal, tú competías en la Eurocup y en la VTB. Y a Uh raíz -huh. de las condiciones que se han dado, ahora mismo estás solamente en VTB o liga doméstica y Sí. no estás en Eurocup. ¿Cómo ha cambiado el microciclo, por ejemplo, la densidad de entrenamientos, cuánto trabajo de fuerza, cuánto trabajo de desarrollo y de puesta a punto? ¿Cómo han cambiado un poco? O sea, ¿cómo ha sido tu contraste de repente cambiar y pasar solamente a una competición respecto a dos competiciones semanales? Bueno, pues ahí obviamente, claro, el volumen, sobre todo, más que la frecuencia, pero en nuestro caso el volumen de entrenamiento se ha visto aumentado, porque al final nosotros bueno, por la metodología que seguíamos,
entrenábamos casi a diario, lo único que obviamente pues volumen e intensidad diferente si compites 2 días a la semana, si no compites 2 días a la semana. Entonces ahora podemos prestar, yo creo, mucha más atención a detalles que quizá antes debíamos pasar un poco por encima porque no había tanto tiempo y era más tener que preparar partidos y demás. Entonces hemos podido, digamos, incluir al menos una sesión más de desarrollo de fuerza durante la semana, si bien los jóvenes siempre encontrábamos estrategias para que siguiesen en esa evolución, ya fuese sesión de fuerza pre-partido, sesión de fuerza post-partido, encontramos alguna fórmula para que siguiesen trabajando, pero ahora a nivel general con la plantilla pues podemos, si a lo mejor antes veníamos haciendo tan solo una sesión de desarrollo a la semana o 2 sesiones de mantenimiento a la semana en función de cómo se plantease cada microciclo, pues ahora al menos podemos plantear con todos los jugadores 2 sesiones de desarrollo. Ojo, que no estoy hablando que solo haya 2 sesiones de fuerza en la semana. A lo mejor nosotros estamos haciendo trabajo de fuerza prácticamente a diario. La diferencia era el objetivo con el que estábamos trabajando y digamos el volumen. Ahora ya no nos hace falta tanto centrarnos en ese concepto de microdosis porque tenemos mucho más tiempo a la semana. Van a ser raras las semanas en las que tengamos 2 partidos. Va a existir alguna semana en la que tengamos 2 partidos, pero nos va a permitir trabajar de una manera muy diferente. Bien. Entonces, por ejemplo, en cuanto al entrenamiento de la fuerza, la principal diferencia que hemos visto es que podemos añadir al menos con cada jugador una sesión más de desarrollo a la semana que antes no podíamos, incluso con algunos 2 sesiones a la semana. Y en función del entrenador con el que vayamos a trabajar la temporada que viene, incluso poder ya en función de cuáles sean sus intereses, si decidimos volver a la doble sesión, que antes nosotros no la tocábamos demasiado, trabajábamos en una sesión diaria con todo el trabajo más concentrado, pues ahora sí, pasamos a competir tan solo una vez a la semana, es probable que algunos días recuperemos la doble sesión de trabajo. ¿Vale? Entonces serían, digamos, las principales diferencias que hemos visto respecto a la temporada anterior con 2 competiciones. Sí, básicamente aumento del trabajo de desarrollo, disminución de la proporción de sesiones de mantenimiento o recuperación o puesta a punto. Y a nivel más personal, por ejemplo, ¿cómo se han tomado los jugadores ese cambio? Es decir, se ha intentado, yo entiendo, nunca he estado en esa situación, no sé cómo lo habéis manejado, pero yo intentaría, por así decirlo, continuar con la normalidad y no dar lugar a duda o a que piensen demasiado. Es decir, ¿cómo han hecho los jugadores cuando ha cambiado la situación? ¿Han competido menos? ¿Han entrenado más? ¿Tenían dudas de su futuro? ¿Cómo habéis manejado la situación para que los jugadores intentasen pues seguir haciendo su trabajo y que no hubiese situaciones incómodas? ¿Cómo lo habéis manejado? Bueno, en nuestro caso, por ejemplo, cuando todo esto empieza, perdemos a varios jugadores de los extranjeros, con lo cual, bueno, pues se habló sobre todo con los jugadores jóvenes, se les explicó de que era una oportunidad para ellos, que iban a ocupar otro rol dentro del equipo y que entonces que estuviesen preparados, que había que seguir preparándose y trabajando. Y en el caso de los jugadores extranjeros, pues decirles que, vamos, tuvimos mucha suerte porque el perfil de jugador con el que contábamos este año era de una profesionalidad muy alta, pues plantear el hecho de hay que seguir, tú tienes que seguir compitiendo a tu máximo nivel, ya que digamos, pues tienes que ganarte tu siguiente contrato allá donde sea, o bien sea con nosotros, o bien sea en otro equipo, con lo cual obviamente de tu interés tampoco es ahora que empieces a rendir menos y eso significa que tienes que seguir con tus rutinas de trabajo diarias para no correr ningún riesgo, para poder seguir mejorando en lo que consideramos que puedas mejorar y demás. El gran hándicap que tuvimos nosotros es que, bueno, un poco por la cercanía que tiene Krasnodar con Ucrania, nosotros de inmediato se cerró el aeropuerto y de momento seguimos con el aeropuerto cerrado, lo que nos implicaba que cada vez que jugábamos fuera de casa teníamos al menos un desplazamiento de entre 5 y 7 horas en autobús al aeropuerto más cercano, el vuelo a Moscú más el vuelo a la siguiente ciudad, es decir, 2 horas mínimo de viaje, 2 días mínimo de viaje con bueno, desplazamientos muy incómodos. Entonces, bueno, pues intentamos a partir de ahí pues ver con los jugadores qué estrategias podíamos seguir para que eso afectase cuanto menos. Empezamos a meter
incluso trabajos de fuerza previos al viaje para ya llevar un poco de trabajo hecho, trabajos de fuerza y recuperación inmediatamente al llegar a los hoteles de destino, incluso en el hotel intermedio. Entonces eso ha sido lo que ha sido bastante más, digamos, tedioso para nosotros, pero creo que todos nuestros jugadores se comportaron con una profesionalidad extrema y por ello creo que competimos al máximo de nuestras posibilidades dentro de los playoffs. Sí, Qué pero bien, bueno, qué bien oír fue eso, porque una al final no es situación fácil. complicada, obviamente. Mm. Qué bien que lo hayáis hecho porque no es fácil la situación y mucha gente a lo mejor pues al final dan ganas de bajar los brazos por no estar en la mejor situación y que consigáis manejarlo, creo que, pues que habla muy bien de vosotros. Vale, la siguiente pregunta sería, ¿cuál es el material que entre comillas más te gusta? Obviamente no hay por qué elegir, podemos utilizar un montón de materiales diferentes y siempre que tengan sentido van a sumar, pero si tuvieras que elegir un material, ¿cuál es el que más te gusta? Hablamos de material, por ejemplo, para que la audiencia nos entienda, pues kettlebell, barras, peso libre en general, más a nivel autocarga con pliometría, material inercial. ¿Cuál es el tipo de material que a ti más te gusta para trabajar o que crees que más por así decirlo, que más rédito o que más retorno de la inversión te va a dar? Esta es, esta es incluso mejor que la Sí, de sí. la filosofía. Bueno, a mí, para empezar, diría que me gusta variar bastante. Me gusta, dentro de las posibilidades que tiene el club o que puedo tener yo cuando trabajo a nivel individual con alguien, tratar de meter la mayor cantidad de variaciones posibles en cuanto tanto al material como la forma de entrenar y demás, porque creo que eso enriquece el trabajo sin volvernos locos. Es decir, todo tiene una progresión y todo tiene que tener una metodología. No se trata simplemente de meter ahí en la receta todo lo que nos puede gustar o apetecer y que luego el entreno carezca de sentido, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que hacemos mucho hincapié, sobre todo ahora que empezamos a tener muchos jóvenes, y creo que a veces quizá no le prestemos atención, es al trabajo con el propio peso corporal. Es decir, a veces, no sé, yo me encuentro con gente capaz de hacer un press banca con 80 o 90 kilos y 10 fondos fondos de brazos con una técnica nefasta. Entonces, intentamos cada vez más incluir o bien en las partes de activación o bien en unos circuitos finales que solemos meter así de trabajo más complementario, pues siempre algún detallito de trabajos con peso corporal y demás. Y además es que luego, por ejemplo, para trabajos de pliometría en pista y cosas de este tipo, obviamente si no existe un control corporal es muy difícil que tú pues por ejemplo lo que comentábamos antes, trabajes a lo mejor en esos tiempos de aplicación de la fuerza cuando no eres capaz de estabilizar después de un salto o en una parada o ¿no? En situaciones de este tipo. Entonces cada vez le metemos más atención a eso. Yo creo que si, por ejemplo, hablásemos un poco de incluso evolución dentro de nuestras sesiones o evolución dentro de nuestra metodología, de esas progresiones, regresiones, pues sería algo así como peso corporal, peso libre, trabajo de balones medicinales elásticos y demás, y inerciales, ¿vale? Que tenemos alguna, por ejemplo, en Krasnodar. Sería un poco como le pediríamos al jugador o como le iríamos evolucionando en el trabajo, ¿no? Pero bueno, yo siempre he pensado que con cualquier peso libre, obviamente, cuanto más completo sea nuestro gimnasio, mejor, ¿no? Pero a veces nos quejamos de no tener el último modelo de algo y con un buen trabajo de peso libre se pueden conseguir tanto peso corporal como peso libre muchísimas cosas, mancuernas, kettlebells, diferentes barras, lo que sea de toda la vida, siempre también se van a poder conseguir muy buenos resultados. Sí, sí, yo pienso al final que el peso libre yo creo que es la base, es decir, como tú dices, con muy pocas cosas, con un gimnasio que parezca muy austero, con dos, tres barras, ciertas mancuernas y quizás kettlebells, ya puedes poner a tus jugadores muy fuertes, hacerlos más explosivos, mucho más resilientes y luego con cierto material, pues quizás más, pues que sea más tecnología o que sea más avanzado, te puede dar un plus, pero creo que solo ese material no te va a compensar la falta de ese material más básico, más tradicional. Sí, sí, completamente de acuerdo. Es parecido, vamos, está relacionado una cosa con la otra. Es al final también la evolución dentro del propio entrenamiento de la fuerza. Es decir, si al final tu jugador no sabe hacer determinados ejercicios que podrían ser más básicos,
no creo que tenga demasiado sentido ponerle a trabajar con una polea cónica que puedas tener dentro del gimnasio cuando a lo mejor no es capaz de hacer simplemente pues, un remo con mancuerna de manera adecuada y activar la escápula como debería ser y demás. Creo que a veces ahí quizá nos perdamos un poco o podamos estar cometiendo Sí, algún quizás error. tengamos prisa a veces, ¿no? Que queramos utilizar ya más de lo que el deportista puede aceptar. Sí, sí, eso es. Perfecto, siguiente pregunta, y esta a mí me interesa mucho y creo que es complicada, y es ¿qué tipo de libros nos recomendarías? Es decir, si tuvieras que decirnos 2, 3 títulos, pueden ser libros de entrenamiento, de filosofía, de lo que te dé la gana, 2, 3 títulos que tú digas, vale, estos 3 libros me han ayudado bastante en mi vida personal o profesional o a crecer, lo que tú consideres. Mm, solo tres, ¿no? No me das Si quieres cuatro, más, ¿no? ningún problema, estamos ningún problema. Lo, lo digo porque esto, cuando a veces me lo preguntan, eh, obviamente el primero que a mí se me viene a la cabeza, y yo creo que a un altísimo porcentaje de preparadores físicos, ¿no? Es Functional Training for Sports de Boyle. Pero estoy también un poco cansado de que todos digamos este como uno de los primeros, ¿no? Porque al final parece Lo obviamos, que este ha no, sido el número 0, ahora te quedan 3. claro, eso es, que no aportamos nada. Entonces, yo lo que voy a explicar aquí es cómo me habría gustado que alguien me hubiese dado un orden, ¿no? De libros de entrenamiento para cuando yo empezaba, por ejemplo, ¿sí? Vale. O cómo a lo mejor podría yo repasar ahora si me apetece. Yo normalmente a principio de pretemporada leo bastante para volver a refrescar ahí. Yo no soy un tío con una memoria excesiva, entonces a veces pues se te puede olvidar algún detalle, ¿no? Entonces repaso los que, digamos, más me gustan. Entonces, voy a dejar a un lado y que nadie piense que no son válidos, pero los grandes manuales de entrenamiento, como pueden ser los de Berhosansky o algunos grandes autores, pero como me habría gustado a mí, preparador físico, hace 15 años, ¿no? Algunos de estos libros no existían y entonces hago trampa, pero a mí me habría gustado empezar por el libro de Boyle, obviamente, porque creo que explica de manera muy sencilla, nítida y muy clara algunos conceptos que sobre todo en entrenamiento de deportes de equipo, en este caso baloncesto, debemos tener en cuenta. Creo que acierta en muchísimos de los planteamientos que hace. Después os diría Fascia Training, A Whole System Approach. Este es un libro publicado por Bill Parisi y otro autor, disculpadme, no recuerdo el otro, pero si lo buscáis como tal os aparecerá. Y me gusta mucho porque soy de los que Se piensan, o llama, yo perdona, creo que... Training. ¿Cómo, perdona? Se llama Fascia. Es que no te entendí bien. ¿Cómo se llama? Sí, ¿Cómo se escribe? Fascia Training, a Whole System Approach, como sería entrenamiento de la fascia, una aproximación completa al sistema o algo así, sería Genial, no la lo conocía, traducción. sí, me lo apunto. Pues este es muy interesante, en lo que consiste yo soy uno de los, yo soy un, digamos, yo creo que la fascia es una de las, o el entrenamiento más específico de la fascia es una de las cosas que ahora mismo nos pueden hacer evolucionar en el entrenamiento. No quiero decir que no se estuviese haciendo antes, creo que desde mi punto de vista esto es un concepto erróneo, ya se venía haciendo porque muchas de las propuestas que algunos de estos libros están planteando ya se venían haciendo, como por ejemplo trabajos de balón medicinal, lanzamientos de balón medicinal, ejercicios balísticos de este tipo, ya se venían trabajando, pero es verdad que el tipo de tecnología que hay hoy en día está permitiendo analizar la fascia desde una perspectiva, investigarla desde una perspectiva que antes no se podía y está dando a un entendimiento mayor de algunas de las formas en las que podemos, digamos, trabajar de manera más focalizada en la fascia, ¿vale? En todo ese tejido conectivo. Entonces, este es un libro muy interesante porque Bill Parisi, que es un entrenador americano, que luego recomendaré otro de sus libros, lo que se dedica es a recorrer distintos lugares de Estados Unidos y no recuerdo si de Europa, entrevistando a gente que es pionera o ahora mismo está en el top de esa investigación de la fascia desde diferentes perspectivas. Pues, por ejemplo, y lo refleja en el libro, ¿sí? Entonces, entrevista y habla con, obviamente, Myers, ¿vale? El, digamos, creador con ese Anatomy Trains, de esa propuesta de cadenas miofasciales y de cómo funcionan y cómo trabajan. Entrevista, por ejemplo, a Stuart McGill para poder entender cómo, en este caso, está influenciando a todo ese trabajo o toda esa investigación que él realiza de low back pain, de trabajo de la columna y demás.
de la pelvis, etcétera, etcétera. Entrevista a Todd Wright, que él ahora mismo es el vicepresidente de Player Performance de los Clippers. La entrevista cuando él estaba en Filadelfia, que es un entrenador que presta mucha atención a digamos, ese trabajo más orientado al entrenamiento de la fascia. Entonces, es muy interesante porque son la perspectiva de diferentes profesionales de diferentes campos, pero todo enfocado a cómo trabajar mejor esa fascia, hacia dónde creen que va el mundo de la investigación y del entrenamiento, etcétera, etcétera. Entonces, creo que le podría permitir a cualquier entrenador, a cualquier preparador físico, cambiar o focalizar un poquito la perspectiva hacia lo que yo personalmente y modestamente pienso que va a ir el entrenamiento y la investigación en los próximos, a lo mejor, 10 años, 15 años. ¿Vale? Muy interesante. Y después de haber leído ese libro, ¿crees que cambia bastante tu enfoque o cómo te aproximas al trabajo de fuerza, o no consigues aplicar tanto o un cambio de paradigma en cómo trabajas? Es que no creo que nos tenga que llevar. Es una pregunta buenísima y por ejemplo, hace unas semanas cuando pude estar en Atenas en el Summit de la Euroliga, lo hablábamos en varias conversaciones, porque tuvimos la suerte de que estaba Todd Wright ahí. Y no es tanto que deba cambiar el enfoque, sino que debe complementar a lo mejor lo que veníamos haciendo y nos debe hacer llevar algunos ejercicios o algunas partes de nuestro entrenamiento a una perspectiva más específica de cómo poder entrenar esa fascia. Pero, por ejemplo, yo creo que sigue siendo importante que sepamos hacer, me voy al ejemplo que quieras, un trap bar deadlift, un back squat, si lo trabajas, un split squat, de una manera determinada, como se venía a lo mejor planteando y explicando en el trabajo puro de fuerza, vamos a decirlo así, y que hay que complementarlo con otro tipo de trabajos. Sí que me ha llevado a, vamos a decir, darle una vuelta a mi metodología o a lo que venía aplicando y a reorganizar un poco, por así decirlo, lo más básico, que serían mis sesiones de entrenamiento, ¿vale? Eso sí que he visto que a lo mejor me faltaban algunas cosas en esa parte inicial de activación o en una parte final de complementar algunos trabajos que a lo mejor no venía haciendo, ¿vale? Sí, muy No sé interesante. si... Sí, sí, ¿Cómo? sí. Perdona. No, te decía que muy interesante lo que comentas, y creo que al final es importante, como tú dices, que la base la tengamos clara, pero también, como tú haces, intentar seguir abriendo nuevos horizontes y nuevas formas, pues, de tener ventaja, que al final en rendimiento es lo que se trata, de tener una ventaja respecto al otro equipo o respecto al resto de equipos de la competición. Eso es. Y un tercer libro, por ejemplo, que nos pudieses decir, un tercer título. Pues al tercer libro me iría, repito, yo lo que estoy proponiendo es, digamos, el orden de cómo creo que si alguien me hubiese explicado algunas de estas cosas hace 10 años o 15 años, mi perspectiva habría sido distinta y creo que ahora sería mejor preparador físico de lo que a lo mejor soy. Entonces, el tercero sería Triphasic Training de Cal Dietz. Creo que da también, al igual que para mí Boyle sienta las bases, Triphasic Training nos lleva al siguiente nivel. Es decir, yo creo que es un libro que nos ayuda a entender algunas cosas que yo creo que, al menos yo, cuando estaba en la universidad, no entendía bien, como es la importancia, por ejemplo, del entrenamiento isométrico o del trabajo excéntrico, o acentuar esas fases de trabajo. Y creo que es algo que a mí no me explicaron bien en su momento y que cuando lo he conseguido entender, es algo que realmente es un game changer para mí. O sea, es algo que nos va a cambiar la metodología de trabajo y la perspectiva de trabajo mucho, ¿vale? Entonces ese sería otro de los libros que yo creo que sin duda me parecería de lectura obligatoria. Sí, sí, muy de acuerdo. Y al final me gusta mucho preguntar esto porque yo, bueno, conocía los que me has comentado de Boyle, conocía y también he leído Triphasic Training, pero yo ni había leído ni conocía el de Fascia Training. Entonces creo que muchas gracias por dar este dato o este nombre, y no en quedarte en los más conocidos, porque al final es la forma de
de crecer. Si siempre decimos los mismos, al final pues son buenos libros, pero ya los conocemos, ya los hemos leído, así que Pues perfecto. mira, te digo más relacionado con eso y con esto ya si quieres cerramos esta parte de los libros. ¿Vale? Después de leer este de Fascia Training, que lo que te va a dar es como la perspectiva, como decía, de diferentes autores hablando de cómo se enfoca la fascia, después Bill Parisi, que es el autor de ese libro, ha publicado su libro como su metodología, cómo trabaja él. Este es un entrenador que tiene escuelas de entrenamiento en muchísimos lugares del mundo, entonces explica un poco cómo aplican todo eso ellos. Entonces es muy interesante porque ahí ya sí que él te dice, pues mira, dentro de todo esto que los teóricos o los grandes sabios de todo esto explicaban que se debía hacer, así es como lo hago yo en mis centros de entrenamiento y es muy, muy interesante también. Y entonces, realmente, o sea, ¿cómo podríamos buscar ese libro? ¿Realmente es metodología del... Este libro se llama, el último que te he dicho, The Anatomy of Speed, la anatomía de la velocidad, Sí, esto lo he traducido, leído. Sí, ¿vale? sí. Y lo tenéis en cualquiera de las grandes plataformas de lectura, Vale. está publicado. Vamos, yo lo compré, te digo, hace no mucho más de un mes. Genial. Vale, vale. Entonces, está por ahí reciente. Perfecto, perfecto. ¿Y algún otro título rápidamente? O con esto ya estamos. Ya tenemos también para leer un par de meses, ¿eh? Pero bueno, si nos das un título más, lo apuntamos. Pues, a ver, uno más. Mira, pues por ejemplo, que además, para promocionar también el buen trabajo de algunos españoles, Lorena Torres pudo trabajar en la edición del último manual de la National Strength Conditioning Ah, Association, sí, que sí. está bastante, sí, enfocado en una perspectiva científica. Entonces, este libro, que sería más generalista, sería también un libro que yo creo que Vale. debería leer cualquiera para tener la visión realmente tan amplia de todo lo que puede influir en el entrenamiento y no quedarte porque todo lo que te he dicho es prácticamente fuerza, ¿no? Que es en lo Mm. que me baso yo, Sí, sí. pero eso sería un manual para realmente entender la capacidad multidisciplinar que tiene el básquet de alto rendimiento o el deporte de alto rendimiento. Genial. Y ahora ya casi para acabar, tenemos unas preguntas un poco diferentes. La idea es que las respondas en menos de 30 segundos. No está relacionado con lo profesional, sino más a nivel de personal, a nivel de conocerte, ¿vale? Entonces, te lanzo Vale, una pregunta y tienes 30 segundos para tanto pensar como responderla, ¿vale? Es más en plan intuitivo, ¿de acuerdo? vale, muy bien. Primera, es difícil, ¿eh? Punto débil que tienes como preparador físico o que tú crees que tienes. Bueno, es más o menos fácil. Es mi carácter. Cuando algo no me gusta, realmente soy de los que se enfada. Y creo que no hay que llevarlo, lo hablábamos un poco antes, yo es algo que llevo trabajando para mí mismo, tratando de mejorar en los últimos años y es el entender lo que hablábamos, el decir, si algo no va bien, ¿lo puedes cambiar? ¿No lo puedes cambiar? ¿Lo puedes cambiar? Bien, pelea por ello si crees que te va a dar un rendimiento y que realmente merece la pena. No lo puedes cambiar, te puede afectar 10 segundos. Más de 10 segundos no te puede afectar porque tienes muchísimas otras cosas que hacer y muchísimo más que aportar que no simplemente ser negativo en ese momento. Genial. Ahora lo contrario, punto fuerte como preparador físico. Me encanta trabajar, amo mi trabajo y si tengo que entrenar 10 horas al día las entreno. No tengo ningún problema en que un jugador no ha jugado, llegamos al hotel a las 10 de la noche y me dice, oye, yo creo que debería hacer algo, vamos a ello y lo hacemos. Yo creo que soy uno de los tíos más felices del mundo pudiéndome dedicar a lo que me dedico porque yo realmente me apasiona lo que hago. Muy, muy buen punto fuerte y creo que es la clave o la fuente de los demás, así que me parece genial. Siguiente, ejercicio preferido para ti, pero cuando entrenas tú. Es decir, no para tus jugadores, sino cuando tú entrenas en el gimnasio o corriendo, lo que hagas o lo que más te guste. Cuando entrenas para ti, ¿cuál es el ejercicio que más te gusta? Dentro de que habrá muchos que te gusten, ¿cuál es el preferido para ti? Pues imagínate, yo que sé, squat, press banca, curl de bíceps, lo que sea. Chin-ups. Y todos Vale. mis jugadores se parten con esto cuando se lo explico, pero vamos, clarísimamente chin-ups. La universidad era de press banca, entonces llegó el momento en el que ya había que compensar. Así que desde hace Normal, ya. ¿no? Hacer también un poco de pull tampoco está mal. Claro, claro. Pero sí, sí, ahora me encanta porque yo creo que no lo dominaba y ahora que lo domino es un ejercicio que me encanta. Genial. Y ya la última, ¿cuál es tu comida favorita? Uh, Esta sí que es difícil. Hay que tener cuidado de no Pues ofender a nadie también. claro, Piénsalo.
voy a decirte algo que Vale. descubrí en mi época ahora en Rusia y que ¿Mm? por si alguien no lo ha probado, que encuentre la forma de. A lo mejor no es muy fácil, ¿vale? Pero hay una comida georgiana Vale. que se llaman jinkalis, que es, vamos a decir, que es una pasta rellena de carne que se cocina al vapor y demás. Y bueno, yo por la región de la que es mi mujer y bueno, después de los años viviendo en Rusia, es para nosotros una de nuestras comidas preferidas. Entonces, si alguien no la ha probado nunca, no sé qué nivel de restaurantes georgianos podemos encontrar en España. La última vez que yo busqué uno en Madrid encontré nada más que un par, pero bueno, algo un poquito diferente para probar. Sí, sí, pues a mí me encanta el turismo gastronómico, entonces yo en cuanto pueda, en cuanto vaya a una ciudad más o menos grande donde pueda buscarlo, 100% que voy a buscarlo. Y si lo tienen, lo pruebo seguro. Así que nada, ya te Muy comentaré bien. algo en el siguiente podcast, ¿vale? Perfecto. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias Alejandro por tu tiempo una vez más. Creo que ha quedado un podcast muy bueno y además bastante corto, entre comillas. O sea, me gusta que queden entre 30 y 40 y lo hemos conseguido, que nos lo propusimos y yo no lo tenía claro. Así que nada, muchas gracias de nuevo. Yo creo que la gente lo va a disfrutar. Yo lo he disfrutado mucho y ya de momento voy a apuntar ahora para comprar el de Fascia Training y el de Anatomy of Speed. Así que muchas gracias porque me has ayudado mucho. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Nada, encantado como siempre de poder estar un rato con vosotros y que todo siga yendo igual de bien como hasta ahora. Perfecto. Venga, un abrazo a todos y simplemente un recordatorio, tenéis hasta que cambiemos el precio dentro de unas semanas, va a estar a 9 euros en las Sport Learning Lab. Tenéis todas las formaciones por solamente 9 euros, como si fuera cualquier tipo de suscripción, como Netflix o Amazon Prime. Entonces, si os interesa echar un ojo, simplemente en asesportacademy.com podéis mirarlo todo. Así que nada, la semana que viene nos vemos de nuevo. Un abrazo a todos.